Hola, este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix y el día de hoy el Sol está en 20 grados de Acuario. El símbolo Kosminski de 20 grados de Acuario es un hombre con cadenas en sus muñecas. Está apelando a una masa de gente. Este símbolo nos hace referencia a la libertad que representa Urano, uno de los rectores originales de Acuario, que es Saturno versus Urano. Es la libertad versus los límites, la libertad versus la esclavitud. Y esa apelación, esas palabras que está diciendo este esclavo o este prisionero, ¿sí? Es lo sagrado masculino. Es Marte en Leo, el tercer decano de Leo. Está enojado, está tratando de llamar la atención. Y estamos en el decano de Acuario regido por Venus, pero no es el Venus de Tauro, que es perceptivo, que es sensorial, es el Venus de Libra, que es comunicativo, que es una, un reclamo a la justicia, a la igualdad de condiciones, pero no es una igualdad ciega. La igualdad solamente la podemos entender correctamente cuando nos damos cuenta que cada ser humano tiene su forma de ser individual y que tiene su forma de ver el universo y tiene sus propios valores que no son los mismos que ninguna otra persona, no nada más no son los mismos que el resto de la cultura, que es una homogenización artificial de todos los seres humanos para hacerlos más simples, simples ovejas para ser manipuladas y llevadas al matadero en su momento. El matadero de la guerra, el matadero del trabajo, el matadero, etcétera. Esa es una esclavitud. El, el que se ignore por práctica común y brutal las características individuales de cada persona. Y esto es algo que es un abuso cotidiano que se da desde el sistema educativo, se da desde la forma en que nos tratan nuestros padres, se da como un abuso normalizado, la negación de la individualidad de cada persona, la negación de la libertad de ser quienes somos y quienes somos, como pudiéramos decir, por derecho divino, porque el universo así nos construyó, no porque queramos o por acto de chiflazón o acto de voluntad que proviene desde el ego, sino es un acto de reflejar nuestra esencia en nuestras elecciones, en nuestras palabras, en nuestras emociones, en nuestros actos. Y esa libertad se somete en todas las situaciones que conllevan un Saturno de bajo nivel de conciencia, se someten a la practicidad, al uso. El ser humano se convierte en herramienta en vez de ser una expresión de la divinidad del universo. Entonces, para poder realmente reconocer nuestra propia divinidad, tenemos que poderla reconocer en las demás personas, esté expresada plenamente o no. Y claro que la plenitud nunca va a ser un resultado final, es un trayecto, es un camino. Entonces, este Venus de Libra, que es el que rige el tercer decano de Acuario, está tratando de mover las ideas de las demás personas, mover las ideas hacia el concepto de libertad. Libertad es igual a belleza y captividad es igual a fealdad.
es igual a perversión, es igual a ego y bajo nivel de conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a las ideas en nosotros, en nosotras, a los comportamientos, a los hábitos emocionales adquiridos desde afuera, desde la sociedad, desde nuestra familia biológica, desde el lugar donde nos tocó nacer, versus nuestra propia esencia? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a esas instrucciones, a ese sagrado femenino que todos y todas tenemos, que son las instrucciones que el universo puso en nuestro espíritu cuántico, en nuestra esencia? ¿O vamos a hacerle caso al ego de la sociedad, a las heridas de las demás personas, que se expresan a través de la repetición de compulsiones ciegas y brutales, sin darnos cuenta que el ciclo de la violencia es simplemente una perpetuación de modelos de comportamiento, de emoción, de pensamiento compulsivos, fuera de el control racional y consciente de las personas, sino que se reproducen porque apelan a nuestros más animales instintos de una forma manipulativa. Y no significa que los instintos estén mal. Significa que cuando queremos pensar con los instintos, sentir con los instintos o conectar con el resto del universo a través de los instintos de forma espiritual, está mal hecho. Para expresar los instintos se tienen que usar los instintos. Para expresar emociones se tienen que utilizar acciones y palabras que conlleven emoción. Para poder expresar ideas se tienen que utilizar la razón fría, lógica, coherente. Y para poder conectarnos espiritualmente con el universo, tenemos que tener en orden nuestros instintos, nuestras emociones, nuestras ideas y una coherencia entre esos 4 niveles, y el resto del universo nos lleva a esa felicidad de estar constantemente avanzando, constantemente liberándonos de cadenas, constantemente rompiendo los límites de lo que antes pensábamos que éramos y ahora somos de una forma nueva, una forma distinta. Y hay que pensar que después de liberarse el esclavo, físicamente, al menos en un contexto histórico, no nada más ya automáticamente puede actuar como una persona libre. Lo que sigue es la liberación de sus emociones, porque todavía tiene los hábitos emocionales de un esclavo. Lo que sigue es la liberación de sus ideas, porque todavía tiene las ideas de un esclavo. Tal vez incipientemente tiene las ideas de la libertad, pero no tiene todavía tal vez ese conocimiento profundo de causa, de dónde viene su derecho divino a ser libre. Y su conexión al universo, que antes era a través de sus cadenas, ahora recae sobre sus propios hombros. Y esa exposición, esa vulnerabilidad ante la libertad, ante la responsabilidad personal, muchas veces es lo que nos hace volver corriendo a nuestras cadenas y volver a sufrir los mismos castigos una y otra vez, hasta que la, la limitación, la esclavitud, el sometimiento, la manipulación se convierten en algo tan asqueroso para nuestro espíritu que nunca volvamos a esas cadenas, ni a ningunas otras, que podamos ver conscientemente al menos. Bueno, ese fue el símbolo astrológico del día. Nos vemos mañana. Hasta luego.